tal? Bienvenidos a Avívate. No sé qué tan de Dios sea este programa, pero lo que sí sé es que estoy hablando lo que yo creo que Dios me ha dicho que te diga a través de mi experiencia. El otro día recordaba cómo fue mi acercamiento por primera vez a una iglesia. O sea, yo ya había ido muchas veces a la misa desde niño, procesiones, pero nunca había sentido como que realmente existía un Dios, sino siempre lo había hecho por costumbre. Así que recuerdo mi primera invitación a una iglesia fue cuando yo tenía más o menos 16, 17 años. Bueno, para esto les voy a contar que yo tenía una novia de la cual en ese tiempo yo era muy dependiente. Y bueno, 16, como les decía, 17 años, pues ahí uno es medio pendejo. Y bueno, recuerdo que alguna vez sus familiares, específicamente una tía y un tío que ella tenía, la pasaron recogiendo para llevarla a la iglesia y en eso me preguntaron si yo quería asistir, si estaba bien que los acompañe. Y bueno, yo fui con miedo, no lo voy a negar, no sabía qué iba a encontrar, pero bueno, fui. Más que para encontrarme con Dios, yo fui porque quería pasar más tiempo con mi novia, quería saber a dónde se iba, sobre todo quería ganar puntos con su familia, que obviamente estaban pendientes de si estaba dispuesto a ir o no al encuentro con Dios. Sin embargo, nunca imaginé que esa primera perspectiva que yo tuve de la iglesia fue increíble, porque cuando yo llegué a la iglesia me recibieron unas personas muy amables, me recibieron con alegría, me dieron un buen lugar. Recuerdo que siempre estaban sonrientes de que había llegado un hermano nuevo. Nunca me preguntaron quién era, qué cómo, solo me preguntaron mi nombre y estaban contentos de que yo esté ahí. Nunca pensé llegar a un lugar en el cual me iba a sentir tan bien recibido. Estas personas no solo se estaban portando bien conmigo, sino que me estaban presentando a su Dios, a un Dios amable, a un Dios que con sus gestos me demostraba que había alguien atrás de ellos que me amaba. En ese momento yo tuve conciencia, como decir, una conciencia cristiana, de que realmente existía un Dios, de que realmente había alguien o algo superior que me había creado y que me amaba. Bueno, con el pasar del tiempo, yo terminé con mi novia y empecé a vivir una etapa de duelo, mitad en la iglesia, mitad en el mundo. Pero sobre todo siempre iba a ganar un poco la mitad del mundo, siempre hace peso a lo que está abajo, a lo que está arriba. Y bueno, en esa iglesia yo aprendí a estar consciente siempre de que existía un Dios, que Él estaba pendiente de lo bueno, de lo malo que yo haga, y sobre todo aprendí a estar consciente de que Él conocía mi corazón, que yo le podía mentir al pastor, le podía mentir a los hermanos, pero a Él no le podía mentir. Con Él siempre me obligaba a orar con la verdad, a hablar con la verdad y sobre todo siempre diciéndole que Él conoce mi corazón. En ese tiempo a mí me daban unas ganas incontrolables de hablar de Dios, porque estaba leyendo un libro que nunca había leído, que era la Biblia. Entonces me daban unas ganas, yo sentía que Dios a mí me había llamado para algo. Quería hablar con mis amigos, quería hablar con todos, pero realmente no sentía la valentía de hablar sobre Él. Sentía que no era el momento, pero al mismo tiempo
sentía una pasión por las cosas de Cristo que realmente, por el miedo al mundo y por el gusto a la carne, ya imaginarán cómo, esas dos cosas a la misma vez me callaron, me silenciaron, y fue tanto que me terminé alejando de las cosas de Dios, que yo ya no podía escuchar desde donde estaba, yo ya no podía escuchar lo que Dios me decía que hiciera. Entonces, en ese momento, hubo un segundo llamado. Vamos a decir que en ese momento, cuando yo llegué a la iglesia, había sido un llamado, el primer llamado que Dios me hacía en ese tiempo, de que tenía que hablar de Él, tenía que predicar la buena nueva, como le quieren decir, ir y anunciar a los hermanos, como dice la palabra, pero me daba mucho miedo, y realmente si Dios me hubiera dicho en ese tiempo, se hubiera presentado y me hubiera dicho sí existo y te mando a eso, a lo mejor tampoco le hubiera aceptado la propuesta, porque no es un camino muy lindo el hablar de Dios. Te van a criticar, van a decir, pero si yo soy peor que tantos, o sea, con qué dignidad, con qué valor yo me pongo aquí y hablar de las cosas de Dios, si a lo mejor soy peor que los demás. Y bueno, los que están dentro de la iglesia entenderán que a la iglesia no van los mejores, sino vamos lo peorcito. Vamos los que nos reconocemos pecadores, pero queremos que Dios cambie nuestra vida. Y si tú quieres que hoy Dios cambie tu vida, créeme que debes buscarlo en la Biblia, en la palabra. Ahí está la sabiduría de saber vivir conforme a su palabra. Después de eso, tuve un segundo llamado, en el cual ya no iba a ser tan bonito, ya Dios ya no me iba a llamar con hermanos que me abrazaban, que estaban sonrientes de que yo estuviera ahí. Ya no iba a ser así, sino iba a ser un llamado en una noche oscura realmente, de la cual yo no esperé seguir vivo. Sin embargo, aquí estoy, y bueno, no sé cuántas veces el Señor me ha llamado, y algún día a lo mejor aprovecharé aquí para contar y hablar sobre lo que pasó esa noche, sobre cómo el Señor me hace un llamado fuerte. Realmente hasta creo que me sentía humillado después de esa noche oscura. Sin embargo, el Señor me sacó con vida, que es lo más importante. Ese llamado, yo nuevamente volví a dejar la contestadora. Si Dios me hubiese llamado al celular, yo le hubiese dejado bienvenido a tal lado. Se está comunicando usted con la contestadora de Joseph, porque realmente yo no le quería contestar la llamada, me estaba haciendo el sordo. Y bueno, le dejé tantas veces el celular en silencio que pude recordar realmente que alguna vez, en algún momento, Dios me estaba pidiendo algo y yo no lo estaba haciendo. Cuando recordé ahora, hace poco que me dediqué a leer la Biblia, pude recordar todo eso que el Señor me había pedido alguna vez, y fue a través de un tercer llamamiento. Bueno, no sé cuántas veces a mí me ha llamado Dios, pero digámoslo así, de las veces que yo he estado consciente, a lo mejor esta fue la tercera vez que a mí Dios me llamaba. Y fue a través de mi esposa, de quien hoy es mi esposa, que compartimos un hogar. Ella, cuando la conocí, me presentó a Dios a través de un grupo llamado El Camino Neocatecomunal, en el cual soy caminante. Y bueno, a través de esto pude sentir nuevamente el llamado de Dios a que predicara, a que hablara de Él, como la primera vez que les hablé de que Dios me lo había pedido y yo no le había hecho caso. Me lo había pedido una segunda vez
en una noche oscura que pude estar muerto. Y Dios me lo vuelve a pedir otra vez, de que hable de Él, de que comente mis experiencias a través de la palabra. Y bueno, creo que es la primera vez que le hago caso a través de este podcast. Yo no sé si a lo mejor este podcast llegue a una persona, o llegue a 2, o llegue a 1000, pero quiero aprovechar este canal para que la gente conozca de Dios. A lo mejor a través de mí es la única Biblia que leerán muchos, o a través de mí algún otro se sentirá identificado y podrá volver sus ojos a Dios. Bueno, no lo sé, pero bueno, a través de este grupo del camino es que acabo de recordar que el Señor me había pedido algo, que predicar a través de la experiencia, de la mía, que Dios te ama, que Dios me ama, y sobre todo, que a lo mejor hoy no lo estás escuchando a Dios porque te has alejado tanto en el pecado, en las infidelidades, en el alcohol, en la violencia, en tantas cosas. A lo mejor estás endeudado en el banco, a lo mejor todos esos problemas no te dejan ver que Dios te ama y que Dios te ha pedido que regreses sus ojos a Él. Sin embargo, está el pecado de: es que yo soy violento, yo soy grosero, es que yo no me merezco digno de su amor, por eso no voy. Y Dios, a través de este podcast, quiere decirte que te ama, que está contigo, y sobre todo, que no importa cuánto te hayas alejado de Él, Él siempre te va a estar esperando, como el Padre que es mío y como el Padre que es para ti, siempre va a estar esperándote. Como muchos a lo mejor de aquí que me están escuchando y son padres y su hijo se va a una fiesta, a lo mejor saben que están ahí esperando que sea la hora que le dijeron para que pase por esa puerta, para que cruce nuevamente. Están esperando que su niño regrese. Así mismo Dios está esperándote a ti, que ese niño, esa niña, regrese sus ojos a Él. Regrese, está ahí sentado esperando que decidas volver tu vida a Él. Está esperándote siempre. Y si hoy escuchas que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón, como dice un salmo. No endurezcas tu corazón. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo del 6 al 9. Yo rescato esto que dice: esfuérzate y sé valiente. Y te lo voy a compartir. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esto Dios se lo está diciendo a Josué, que para los que no han leído esta parte de la Biblia, Josué es el que preside después de Moisés. Y a Josué también Dios le encarga que abra el mar. Pero como sabía que Josué era como tú, como yo, que Dios nos manda a hacer algo y nos da miedo al que dirán, te van a juzgar, te van a decir que no estás diciendo de Dios, que estás entendiendo mal la palabra. Pero si tú obedecieras y te lanzaras, entonces Dios va a ir detrás de ti. Por eso, a Josué y a los que iban detrás de Josué, no les abrió el mar antes de meterse, sino primero se tuvieron que mojar los pies para ver el milagro. Y Dios te está diciendo a ti que primero hagas lo que Él te ha enviado a hacer, lo que tú sabes, lo que alguna vez sentiste que Dios te pedía y no lo hiciste por miedo. Dios te está pidiendo que primero lo hagas y luego vas a ver que Dios te va a bendecir. Él va a ir detrás de ti. Así que pon un momento de meditación, de oración, para que intentes recordar qué fue lo que Dios te pidió alguna vez, allá atrás, hace 10, hace 20 años, y tú no lo has hecho porque has preferido vivir la vida de la carne, del mundo, del pecado, y has dejado de escuchar ese llamado de Dios. Trata de escuchar eso. Trata de recordar lo que alguna vez Dios te pidió que hagas.
A mí Dios siempre me ha venido diciendo que hable de Él y yo no sabía cómo, porque en los lugares en los que yo quería hablar de Él sentía que había mucha gente más preparada, mejor preparada, con experiencias, a la cual yo debía escuchar y no decirle nada. Y muchas veces, para los que conocen el camino, muchas veces yo sentía que debía dar algo más, pero yo sé que si hablo demasiado se van a dormir, se van a aburrir, me van a callar y así, ya que no me alargue tanto con lo que quiero decir. Entonces por eso creo este espacio para desahogarme, para decir lo que Dios me pide que haga, que hable de Él. Así que yo muchas veces Dios me pidió esto y yo no sé cuántas veces, pero como digo, siento que esta debe ser la tercera, aunque debe ser la millonésima vez que Dios trata de valerse de algo para que yo hable de Él. Pero bueno, lo que sí sé es que tuvieron que pasar muchísimos años para que yo entre en obediencia. O sea, Dios, han pasado 2, 4, 6, 8, 10 años que Dios me ha llamado y tuvieron que pasar tantos años para que yo dé el primer paso en hacer esto. No sé cuántos años tengan que pasar para que tú hagas lo que Dios te está pidiendo. Vas a seguir dejando que pasen los años, que se te pase la vida, que ahí en tu lecho de muerte, cuando ya no puedas hacer nada, recién ahí te arrepientas. ¿O vas a actuar hoy? Vas a actuar hoy, vas a empezar a estudiar la Biblia, vas a empezar a entrar en oración, en obediencia, porque Dios solo te va a decir haz. Dios no te va a decir cómo, ni dónde, ni cuándo, solo Dios te va a enviar y cuando te mojes los pies vas a empezar a sentir las órdenes de Él y por dónde, y vas a entender la sabiduría que Él te va a dar. Mientras tanto, mientras no te mojes los pies y te lances primero, entonces no va a ocurrir nada. Si Josué no se hubiera primero mojado los pies, todavía estarían ahí los huesos de ellos antes de cruzar el mar. Entonces Dios te está diciendo con este ejemplo que primero te mojes, primero te lances, te avientes a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, lo que está en ese corazón que no te deja tranquilo, que tú dices, es que yo sé que a mí Dios me pidió que vaya a una misión, me pidió que haga esto. Haz lo que Dios te ha enviado a hacer primero y después empezarás a ver el milagro. Dios a mí me habló, tocó mi corazón y yo no lo escuché. Me habló una segunda vez, tampoco lo escuché. Me tuvo que hablar lo que yo considero una tercera vez así fuerte para que yo empezara a entrar en obediencia. Yo no sé qué vez sea esta realmente, si es la tercera, porque ahorita no me acuerdo de qué más, cuántas veces más me ha hablado Dios. Pero lo que sí sé es que esta vez es la primera vez que yo he decidido hacer algo diferente en mi vida. He decidido hablar sobre Dios. Así que no te canso más. Te invito a que sigas estos capítulos de podcast donde te voy a contar todo lo que yo creo que Dios me dice que te diga. Así que quiero que esto sirva como un avivamiento para ti y para todo aquel que esté dispuesto a volver sus ojos a Dios. A lo mejor allá hay alguien que está necesitando escuchar que hay personas pecadoras que en algún momento se arrepienten y vuelven sus ojos a Dios. Así que te invito, hermano, a que comentes abajo cuántas veces te ha llamado Dios. Comentes abajo cuántas veces le has dejado el contestador y sobre todo que contestes en los comentarios qué crees tú que Dios te ha pedido que hagas por Él. Porque a la final la vida, nuestra vida, escuchaba yo a un pastor que decía, nuestra vida es una línea continua de obediencia hasta el final de nuestra vida. Es una obediencia que es difícil porque están las tentaciones, están los amigos, la carne, está el mundo, tenemos que salir al mundo, pero tú decides cómo sales al mundo, si sales como el mundo, si sales como un cristiano.
Así que llévate esto siempre en la cabeza. Alguien tiene que comportarse como cristiano al menos. Ese puede ser tú. Así que no te canso más, te agradezco por haberte quedado hasta esta parte del video. Te pido que te suscribas, te pido que le des like, que compartas. Si crees que este contenido le puede servir a algún familiar, se lo compartas. Envíaselo, haz lo que lo vea, haz lo que se suscriba, obviamente. Y bueno, hasta aquí llegamos y te agradezco, sobre todo una vez más, por escuchar lo que Dios me ha dicho que te diga. Chao.